Radiovisión Online. Mucho más que radio. Dios les bendiga, queridos hermanos. Es para mí un placer y un privilegio. Mi hermano Simpson por ustedes. Omar Ortiz. Olga Torres Simpson. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener la lectura en Juan capítulo 4 del 5 al 42. Amén. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Yo leeré de aquí en Éxodo capítulo 17, unos versículos también. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés y dijo: ¿por qué hiciste subir de Egipto para matar de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco más me apredarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tus manos tu vara con que golpearás el río y ven. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Dios me le bendiga. Antes de entrar en el mensaje que quiero traer en el día de hoy, hay algo muy importante en esta gloriosa escritura que hemos leído, en la gratitud. ¿Cómo nosotros podemos ser agradecidos de las cosas que Dios ha compartido y con las cosas que Dios nos ha dado a nosotros en nuestras vidas? Y lo que más me ha impactado a mí cuando leía esto, Omar y Olga, era que Dios hace todo lo que está a su antojo, a su gloria, a su gracia, a su bendición, de darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Y sacar agua de una roca, póngase a pensar usted, a pensar, sacar agua de una roca, que usted pueda ver exactamente de lo imposible. Dios hace todo lo posible para atender a su pueblo y darle todo lo que necesita. Ahora, una cosa es ser agradecido también, porque parece que aquí dice la palabra del Señor que después en el versículo 7, que dice así: ¿está pues Jehová con nosotros o no? Es como un sarcasmo. Después que Dios los ha llegado a sacar primero de Egipto, que eran ellos prácticamente ahí, eran esclavos, y ellos llegaron a hacer grandes pirámides y cosas que los tenían prácticamente por 400 años. Ahí, que no prácticamente años sin salir, y Dios los sacó. Luego los pasa por el Mar Rojo y el Mar Rojo se abre en dos y ellos caminan en seco para mostrarle también. Dios prácticamente pone todo como una alfombra, y más que una alfombra de cemento para que no se entierren los pies ni nada, y ellos pasan prácticamente en seco. Me gusta esa parte cuando dice ahí en la secretaria: y pasaron en seco, porque Dios quiere ser bien claro y bien específico también de lo que Él está haciendo, porque literalmente tú no puedes pasar sabiendo de que estás moviendo un río, entonces estás pasando en seco. Sino ponga en conciencia tal cosa, y también hizo eso. Lo otro es cuando Dios llega y le da el maná, y entonces cuando le da el maná para que ellos no se mueran de hambre, y los atiende, y luego también le pone de día, de noche, el fuego que los mantenía calientes, porque si usted estaba en un desierto es difícil estar a menos de que usted no esté bien arropado, y entonces de día el calor tremendo, que entonces estaba en una sombra que estaba la nube para poder llevarlo. Toda esta particularidad de Dios de tener de atender al pueblo es algo de un padre que ama, que quiere y que está completamente contento con lo que él tiene y quiere darle lo mejor para su hijo. Pero que cuando llega el momento de mostrarles a ellos que de lo imposible, que de una roca él saque agua, que es el símbolo de Cristo, cuando él llega y dice: el que tiene
tiene sed de mí, venga y beba. Y ahí se encontraba con esta mujer samaritana para poder él entonces dar a realidad el punto que él quiere sostener acerca de que Él es la agua que corre en cada uno de nosotros para darnos bendición. Y no solamente para nosotros, sino aquellos que también necesitan de esa agua que Dios llega a establecer como fuente en cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios, le toca al pueblo de Israel en esa trayectoria que tiene como objetivo afianzar y desarrollar la fe en el pueblo, tras el pueblo, para el mundo. Le toca al pueblo la responsabilidad de responder al acto que inicia una historia que es al mismo tiempo un testimonio. Entonces, cuando el pueblo se da a la crítica, a la incredulidad, a la injuria, al escándalo de esa postura, hecha a mano de una actitud inmadura, me llama eso muchísimo la atención, porque como que se le olvida al pueblo que el Dios que los ha llamado es una persona, y que como persona tiene sentimientos. Sí, y que esta persona está, créanlo ellos o no, a la merced de una respuesta recíproca. Correcto. O de una respuesta que les servirá al pueblo de nada menos que un ataque a la persona de Dios. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención por muchas razones. Entre ellas es que todavía estamos hablando de un tiempo juvenil en el desarrollo de la identidad del pueblo de Israel. En términos históricos, ¿no? No, sí. Estás dando esos stages, como correcto, esos estados de desarrollo en la madurez de la fe y del conocimiento de Dios. Correcto, exactamente. Okay. En esta etapa vemos a un pueblo que, en términos de la cronología de este desarrollo, como todos los jóvenes, se arma de una rebelión porque tienen sed. O sea, una sed momentánea logra ser catalítico en ellos para una postura que quiere injuriar todo un precedente testimonial. Es algo que nosotros hacemos también, eso nosotros lo hacemos. O sea, cuando la realidad inmediata no apremia, nosotros queremos injuriar todo lo que ha sido. Es algo muy, muy triste de nuestra parte, pero es así. Entonces, partiendo de este punto de partida de la formación de la fe, que como dicen muchos de los teólogos, de esto se trata porque el pueblo de Israel ha sido escogido como la olla de presión dentro de la cual está la fe. Y esto envuelve pues unos episodios de gran sufrimiento para el pueblo de Israel, porque no podemos nacer, o sea, tendríamos que morir para entonces, o sea, la semilla tiene que morir para que entonces dé a fruto el producto que se ha envisionado. No sé si es una palabra, envision. Yeah. Entonces, esto es algo muy, muy serio, porque todavía yo me pregunto si a estas alturas el pueblo de Israel ha llegado, por ejemplo, al descubrimiento de la persona de Dios. Y esto es muy importante en mi opinión, porque lo que Dios ha hecho para el pueblo de Israel correctamente ha evidenciado el poder de Dios. Correcto. Correctamente ha evidenciado la interrupción histórica de Dios. Correctamente ha evidenciado lo que se llama la metafísica de Dios, el Dios que supera los grandes poderes de los otros dioses de Egipto, etcétera, etcétera. Pero eso todavía no necesariamente implique que el pueblo haya conocido a este Dios de poder como Dios personalizado. Lo que ya conlleva una temática no de poder, sino de debilidad, porque el amor es débil. El amor nos hace propensos al sufrimiento. Entonces, quizás un poquito más a lo largo de su historia, ellos van a, digamos, tropezar con esta gran revelación de lo que Abraham, Joshua Heschel y todos los teólogos llaman the pathos of God, el Dios que es tenido en sí mismo en grandes emociones. Y de ahí va a partir la premisa de la humanidad de Dios. Pero habiendo dicho todo eso, estamos hablando todavía en un tiempo un poquito temprano en la historia del pueblo de Israel. Y vemos a un Dios con unas reacciones bien, bien agudas y que es en gran manera apenado. Porque el pueblo hasta estas alturas o no ha aprendido o habiendo aprendido, se rehúsa a ser quien es, a abandonar su identidad y a injuriar y tratando de cuestionar la realidad de que si Dios está con ellos o no está con ellos. Entonces, habiendo dicho eso, sin ellos saberlo, ya se está abriendo la problemática de la fe. Cuando nosotros decimos creemos, ¿qué quiere decir eso? ¿Creemos ante la evidencia del testimonio de Dios o
creemos en la ausencia de tal evidencia. Entonces, nosotros sabemos que cuando nosotros decimos creemos, es creemos independientemente si está la evidencia o no está la evidencia, y sabemos que 9 veces de 10 la fe es más madura cuando en ausencia de la evidencia se postula muscularmente. Pero aparentemente el pueblo todavía no ha llegado ahí. Entonces se comienza a abrir este panorama de lo que en el Nuevo Testamento va a ser una nueva vida, donde ya el agua de vida es algo que es innato a la vida del creyente, lo que ya quiere decir que se le ha provisto al creyente todo lo que conlleva a la vida y a la santidad, para que de dentro de sí, para que este creyente no vaya a buscar el agua de vida fuera de sí, de dentro de sí, esta agua pues germine y hay ese misterio de diferenciación para que entonces el creyente pueda decir: estoy en el mundo pero no soy de él. Olga, ¿qué tú crees de esa premisa o de la manera como sale el pueblo en forma de rencilla diciéndole al Señor: está pues Jehová con nosotros? ¿Qué hay aquí que tú no puedes decir? Bueno, yo estoy mirando que el pueblo está en sus comienzos de caminar con Dios y conocerlo, pero a la verdad que ya ellos han visto la mano fuerte, el brazo fuerte de Jehová, sacándolos de Egipto. Vieron las plagas de cómo Dios los libró, los sacó de Egipto y cómo venció a esa gran nación, a ese gran imperio de Egipto para sacarlos a ellos de ahí. Y vio cómo ellos pudieron cruzar el Mar Rojo y ahora están en el desierto. Y por eso vemos que Dios se molesta con ellos. En ese momento cuando ellos están pidiendo agua, si Dios los libró y Dios los trajo y Dios los cruzó del Mar Rojo, ¿cómo ahora no les va a proveer agua? Estaba pensando que cuando nosotros salimos en un viaje, cualquier viaje, que a la gente le encanta el recreo, la gente llena los carros de cuantas cosas, que si la cremita, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Para el viaje, los sandwichitos para comer mientras llegamos a donde vamos a ir. Y pensamos en todas las necesidades que podemos encontrar. Yo especialmente los chocolatitos, las cositas para tener en la cartera mientras, ¿verdad? Todas las cosas que podemos imaginarnos que vamos a necesitar. ¿Cuánto más el Señor para sacar ese pueblo tan grande que en ese momento todavía no se habían multiplicado? Pero Dios está pensando en todas las cosas que ellos van a necesitar. Los saca de esa gran nación de Egipto y los va preparando para todo lo que ellos están necesitando. ¿Cómo Dios no va a estar preparado para las necesidades que ellos van a tener? Entonces, a Dios lo que yo veo aquí que le molesta, no es que ellos pidan agua, no es que ellos pidan agua. Para mí es la actitud en que ellos piden agua. Exacto. Sí, porque le dice, en la está Dios con nosotros, sí, no está. En su no lo vieron murmuración y la forma que ellos vienen ante el líder que es Moisés y la amenaza que el mismo Moisés se siente amenazado y dice: pero esta gente me van a matar a mí si yo solamente soy el que estoy delante de ellos, que Dios me puso aquí, y se siente que su vida está en peligro y estamos empezando en este viaje. Entonces, a veces la actitud en que viene el pueblo delante de Dios, la falta de confianza. La falta de confianza y la actitud para pedirle al Señor las necesidades es lo que molesta al Señor. No es que tengamos necesidades, es la falta de confianza y la actitud en que venimos ante el Señor como si el Señor nos debiera algo a nosotros. Tremendo. Fíjese, es decir, estamos viendo ya, por ejemplo, un pueblo completamente allá en el tiempo de que salió de Egipto y todas las maravillas y todas las cosas que Dios hizo. Pero que también es un pueblo que nosotros tenemos hoy en día. Ese tipo de pueblo heterogénico de no entender y de no procesar las cosas de Dios. Y tú a veces encuentras hermanos dentro de la iglesia. Vamos a actualizar esto. A veces encuentras a tus hermanos ahí con todo lo que ha sucedido. Cristo había nacido, Cristo ha resucitado, Cristo ha sido levantado, Cristo está glorificado, Cristo está sentado a la diestra del Padre, y entonces tú a veces encuentras hermano que dice: yo creo que Dios ya me olvidó a mí, yo creo que Dios no está conmigo, yo creo que Dios no me oye. Y entonces hemos desarrollado un tipo de cultura evangélica o como la queremos suponer, de que nosotros tenemos que estar sintiendo, oye, se me paró los pelos, entonces yo sé que Dios entonces está aquí. Entonces tenemos que estar sintiendo las cosas para poder nosotros sentir de que Dios está con nosotros, pero que no. Y a veces cuando Dios se esconde
no que se esconde, sino que Dios no está observando, pero que Dios está ahí, nosotros decimos que Dios prácticamente no está con nosotros. A veces hay que tener, por ejemplo, o creemos a la palabra que Dios nos está diciendo, o creemos a los eventos que Dios ha hecho y creer que en ellas nos da a nosotros la fuerza para seguir adelante, o nosotros estamos creyendo a Dios por las cosas que sentimos, o por las cosas que nos dicen, o porque estamos sintiendo y oímos la palabra y creemos a la palabra de Dios. Es pues la fe, la evidencia de lo, confianza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Repito, ese versículo obviamente todos sabemos se encuentra en Hebreo, no se encuentra en Éxodo, no se encuentra en los Salmos, se encuentra en Hebreo. O sea, tendríamos que, partiendo de nuestra experiencia, eso es como el resultado de una experiencia, de cómo, digamos, es llegar a una conclusión correcta después de haber cursado 7,000 conclusiones incorrectas. Entonces, eso es muy misterioso para mí, porque yo pienso que es muy fácil para nosotros hablar y criticar e injuriar los errores de X personas, y esto yo lo he hecho conmigo mismo también. Pero Dios es muy extraño. A veces se me hace muy difícil entender esto, porque aún entiendo que en mis fracasos, por ejemplo, hay unos conocimientos y unas revelaciones y unos sufrimientos que también son parte de una formación. Correcto. Son parte de una formación. Yo lo uso Entonces, así. yo creo que una de las cosas que a mí me encanta de esta, y que respeto tanto de la Biblia, es que, como me decía un profesor ahí en el seminario, que al nivel de la palabra uno encuentra, no sé cómo decirlo en el español, en impasse, es como una tensión. Un impasse. Correcto, que no se puede reconciliar. Entonces, aún al nivel de la narrativa bíblica, encontramos unos misterios que no podemos figurar a nivel del ascenso intelectual, no los podemos figurar. Entonces, decir, por ejemplo, que la victoria le pertenece a la fe, pero la que la derrota no, es un error. Exacto, Eso es algo muy, muy extraño, pero es muy cierto. Exacto. Y a veces Dios usa los dos. Decir lo contrario también es un error. Que la derrota le pertenece a la fe, pero la victoria no. Eso es un error también. Entonces, ¿quién es el árbitro? ¿Quién es Señor sobre el caos? Por ejemplo, pensemos cómo comienza la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ese caos que dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ese caos, eso me acuerda mucho de lo que evidencia la fe a un nivel existencial. Correcto. Porque, para crecer. Exactamente, porque cuando nosotros somos presionados bajo la fe, y tenemos que estar claro que la fe no es nuestra, la fe es una fe ya cumplida de Cristo, que es imputada en el corazón y en la vida del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Ok, quiere decir que la fe tiene un objetivo que está fuera de lo que nosotros podríamos pensar. Y de la manera como se desarrolla. Sí, la fe no es algo que yo digo, sí, yo la entiendo, yo voy, va a hacer esto, va a hacer... No, eso es algo que le pertenece a dos cosas. Primeramente, obviamente, al señorío del Espíritu Santo. Segundo, algo que va germinando en lo desconocido de mí. Eso no es algo que yo tenga un punto orgánico para yo tener acceso para leer el código de fe y lo que está germinando en mi espíritu. Eso a mí yo no tengo acceso a eso. Ni en la de nadie tampoco. Exactamente, ni la de exactamente. Entonces quiere decir que yo, en cierto sentido, si oye funny esta palabra, es como si yo estuviese siendo victimizado por una bendición. Es que es una contradicción. Si nosotros decimos bendición, usualmente no usamos la palabra víctima. Pero en el sentido de lo que está haciendo la fe, es como una victimización porque está ocasionando una muerte. Correcto. Está ocasionando una muerte. Y para ocasionar una nueva vida, un nuevo engendro. Entonces, ahí es en ese misterio de ocasionando una muerte para ocasionar un nuevo engendro, ahí se está escondiendo la narrativa del pueblo de Israel. Está viendo unos sufrimientos, unas cosas muy, muy extrañas. Estamos viendo a un pueblo reactivo, a un líder Moisés reactivo y a un Dios reactivo. ¿Quién maneja la situación? Exactamente. Entonces, por ejemplo, en mi opinión y en la opinión de muchas personas que yo respeto grandemente, si nosotros tenemos a Dios aquí, al pueblo acá y a Moisés en este caso en el medio, de los tres, se puede decir que el más sufrido es Moisés. Es Moisés, sí, señor. Es Moisés, porque él es la persona intermediaria que lo vamos a ver en Jesucristo de una manera muy explícita y muy cumplida, que cuando está frente a Dios está a favor del pueblo, cuando está frente al pueblo está a favor de Dios. Quiere decir que está recibiendo la mordidura de los dos. Sí, de los dos. Entonces, estas son cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, las respeto en gran manera y me enseñan a ser humilde. O sea, no entrar
al reto exegético tras la premisa de entender, sino tras la premisa del misterio y la revelación. Entonces tendríamos que nosotros esperar y ver el porqué de estas cosas. Por ejemplo, esto es algo que a mí siempre me llama la atención, lo compartimos con el pueblo, que sea el Espíritu Santo quien diga. Cuando dice la palabra a Jacob, amé, a Esaú, odié. Ok. O rechacé. Yeah. Ok. Depende de la versión que estemos leyendo. A mí me gusta la versión que dice odié. Sí. Ok. A mí me llama mucho eso la atención. ¿Desde cuándo comenzó el Señor a odiar a Esaú? Well, O sea, lo que entonces Pablo no se amedranta. Pablo te dice, no, Dios hace lo que Dios quiere hacer. A este ama y a aquel odia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, eso a mí me llena de mucho temor. Mucho temor y me enseña a caminar este caminar con un poquito más de reverencia. Pero mira este cuidado, asunto, sí, entrando en Esaú y Jacob, hay algo que a veces la gente, leyendo yo, porque a veces cuando hay cosas así que llama la atención, lo pone a uno a pensar y uno vuelve y hace la relectura, ¿qué encuentra uno? Hubo un momento ahí, por ejemplo, en Esaú que incomodó a Dios, y vuelvo otra vez al asunto de la ingratitud. Fíjate las palabras de Esaú. Cuando él viene del campo, él llega y le dice, Jacob hizo su sancocho, lo está preparando porque él está haciendo la camita para él, para dónde lo va a envolver a él. Y él llega y le dice, mira, tengo mucha hambre, dame de esa cosa que tú llegaste a cocinar ahí. Y entonces, como mamá voy, él aprendió de la mamá y entonces yo aprendí también de mi mamá a cocinar todas estas cosas así. Entonces, cuando él llega y le dice, bueno, mira, para poder darte yo esto, yo quiero que tú me des la progenitura tuya y entonces yo te doy de esta comida. Entonces, mira la expresión de Esaú. Todos nosotros nos vamos a morir. ¿Qué me interesa a mí? Sobre esa, la progenitura, no me interesa tanto. Dame la comida. Ahora, hay actitud que a lo mejor Dios lo oyó, no le gustó la manera como él actuó, pero hay que leer. ¿Por qué Dios? Porque a veces decimos, no, Dios lo dio. No. Hubieron ciertas cosas que incomodó a Dios para entonces tomar otra decisión o tomar otra cosa. Lo mismo que sucedió con Caín y Abel. Dios le dice, pero si tú haces bien, no vas a ser enaltecido. O sea, hay actitudes, yo estoy hablando para que todo, actitudes que nos impulsa y nos lleva a nosotros a determinar de que estamos, lo que tú dijiste, estamos delante de un Dios que tiene sentimiento, un Dios que ama, un Dios que nos oye, un Dios que procesa las cosas. Por ejemplo, a David llegó y le dijo, pero chico, ¿cómo es posible que nosotros vamos a tener el arca de esta manera? Y donde está puesto, y yo estoy viviendo en una casa con cedro y vivo lo más bien, y la arca de Dios no está. No. Vamos a hacer una casa a Dios. Vamos a hacer esto. Esa actitud le dio la oportunidad que Dios dice, mira, dile a David que él se va a sentar en ese trono para siempre. Hay actitudes que mueve a Dios y entonces nos pone a nosotros en otro. Yo creo que Dios hace justicia de todas las cosas cuando nosotros hablamos. Esta palabra, ¿está pues Jehová con Dios? ¿Sí o no? Entonces puso a Dios en otra perspectiva. Lo que quiero llegar es que Dios oye nuestras actitudes y entonces ahí Él da a nosotros la manera como lo que nosotros creemos y lo que nosotros hemos de sentir, porque estamos prácticamente dándole a Dios, a un Dios vivo, que Él sabe procesar todo lo que tú le estás dando o todo lo que estás poniendo en la mano de Él. Hay que tener cuidado cómo nosotros hablamos, cómo le decimos y cómo nosotros nos ponemos delante de Él. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero lo que yo continúo recalcando es que no siempre es el caso que la actitud que se ve es la causa. No. Muchas veces la actitud que se ve es un efecto de algo que no se entiende ni aún por la persona que está siendo tenida o llevada por este arranque de actitud. Correcto. Sí, yo estoy bien contigo ahí. Sí. O sea, que es algo... Efecto y causa. Que exactamente. Efecto y causa. Los efectos de la causa. Pero que en ese efecto y causa vamos a ver cómo nos vamos a presentar. Sí, también estamos mirando que, como dijimos anteriormente, ellos son recién salidos de Egipto. Vienen con una gama de malas costumbres, de cosas aprendidas, de efectos de una esclavitud, de maltrato. Entonces el Señor ahora, a través del mismo Moisés, los viene a empezar a enseñar
el amor de Dios. Los viene también en mano dura, porque el Señor, el amor de Dios también tiene que ser mostrado a través de su mano de tough love, mano dura. Yeah. Entonces, para quitarle y sacarle todo aquello que ellos aprendieron a amar, la cebolla, el ajo, como decían ellos, mejor hubiera sido Tremendo, las cosas que teníamos allá. Entonces, ellos vienen ahora a aprender que mejor es sufrir con Dios que sufrir la esclavitud de Egipto. Y eso sucede también hoy en día. Que por eso. Dice, yo estaba mejor allá en el mundo. Sí, exacto, uno lo oye. Exacto. Pero ellos ahora están aprendiendo, y a veces yo pienso que en lo que nosotros sufrimos y aprendemos en el Señor usa y lo hace a través de la capacidad nuestra, la capacidad que nosotros tenemos y la mental y física para aprender y ayudarnos en el caminar. Todas las cosas que a nosotros nos suceden, el Señor nos cuida en medio de esta situación de la vida en la que nosotros estamos. Y esta gente venían de una esclavitud bien fuerte, habían sufrido muchísimo. Y cuando nosotros vemos, como estaba diciendo Omar ahorita, a veces nosotros somos rápidos en juzgar a la gente en su actitud y en su forma de ser y responder, pero a la misma vez el Señor tiene que usar eso que ellos están haciendo para darle todo este amor. Y ahora viene lo más fuerte para ellos. En medio de este caminar en el desierto, ellos tienen que recibir la ley, ellos tienen que recibir todas estas cosas que el Señor les va a enseñar, que el Señor no va a dejar de ser fuerte con ellos. Pero es que hay otro punto que se me hace muy difícil entenderlo a la luz de otras cosas, y es lo siguiente: cuando tú dices, es mejor para el pueblo de Israel sufrir con Dios que sufrir la opresión de esclavitud del pueblo de Israel. Ok. Lo que ellos llaman aquí sufrir. Ok, que hay que decir lo siguiente, que la realidad de sufrir con Dios no es una realidad natural, es espiritual. Eso no es que, sí, yo voy a sufrir con Dios porque yo lo quiero mucho. No. Me va a pasar exactamente lo que le está pasando al pueblo de Egipto, que cuando me encuentre en el desierto, voy a chocar con los parámetros de lo natural en mí y no voy a encontrar recursos espirituales, a no ser que estos recursos espirituales sean dados por Dios. Correcto. Entonces, algo que a mí me llama la atención de esta historia es que yo veo al Señor y veo a Moisés teniendo por dado los recursos espirituales, de modo que cuando el pueblo no se ejercita en los recursos espirituales, se aira a Dios y se aira a Moisés. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿está correcto Moisés en esperar tal madurez espiritual del pueblo de Israel? Porque cuando yo pienso en mí, que es la única premisa que yo tengo, cuando yo pienso en mí después de haber orado, después de haber ayunado, es una cosa muy misteriosa. ¿Cómo es que yo soy tan y tan limitado que lo natural en mí sigue ocasionando muchas veces un tipo de eclipse, como dice Pablo en Romanos 7, donde yo quiero ser espiritual, pero lo que encuentro en mí es que no soy espiritual, soy carnal. Entonces lo carnal o muere o sigue eclipsando lo espiritual. Entonces todo eso para decir que a mí me hubiese gustado, particularmente para el pueblo de Israel, que Romanos capítulo número 8 se encuentre en Éxodo capítulo 7 para el pueblo de Israel. Exacto. Y que llegue el Espíritu y que el pueblo de Israel estén danzando en el Espíritu y que ya ellos se entiendan a ellos mismos como poseídos por el Espíritu del Señor, cumplido históricamente, pero no estamos ahí. No estamos ahí para el pueblo de Israel. Ok, yo le voy a dar un punto para... No estamos ahí. ¿Cómo digo? Vamos a hacer justicia al asunto. Vamos a irnos para allá en ese tiempo. Por eso yo te toqué el punto. Josué, que está en el tiempo que nosotros estamos hablando. Correcto. ¿Por qué él entonces pudo llegar a un nivel que había, por cierto, confianza? Había, por cierto, de conocer. Dice, incluso, estamos hablando Josué y Caleb, que por ejemplo ellos llegaron y dicen, vamos a ir a conquistar y vamos a entrar. Entonces le dice, nos los vamos a comer como pan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta gente? Y esto sucede... Es un gran punto, pastor. Es un gran punto, pero tengo la respuesta. Espérate. Déjame.
Entonces, ellos transaron y conocieron y vieron a Dios a otra dimensión, estando en el tiempo que estaban ellos caminando. Para ellos, no. Mira, Luna, párate tú en tu lugar y tú solo en tal lugar porque tengo que ganar esto. Entonces, lo otro es, no, vamos a conquistar esto porque Dios nos los ha dado y nos los comemos como pan. Estás viendo dos tipos de lenguaje, de tipos que están caminando en el mismo lugar. Mi manera de pensar humildemente, este tipo de fenómeno no solamente es transado aquí en el Antiguo, sino que en toda la historia del humano, que nosotros a veces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, efectos y causas. ¿Cómo nosotros vamos a poder bregar o poder nosotros entender? ¿Cómo podemos nosotros decir? Por eso el Señor nos dijo, le enviaré el Espíritu Santo para que puedan ustedes entender lo que yo quiero que ustedes hagan. Es un problema. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Porque a veces te vienen hermanos en la iglesia que tú los ves, que han progresado y han crecido, y después tú lo ves después a ellos. I think God is not real. Es una situación prácticamente ya, yo creo que es una cosa humana. Pablo, Dios tuvo que mandar un aguijón para que entonces... Pastor, pero entonces, ¿qué estamos diciendo? De acuerdo a lo que está planteando ahora mismo, Ajá. Estás conmigo 100% en que la condición humana es tal que independientemente si estamos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, una que otra vez nos vamos a sentir en la experiencia del abandono. Yo no estoy negando nada de eso. Bueno, pues entonces no hay problema. Por eso te estoy diciendo, déjame terminar. No hay problema, entonces. Tú no me estás dejando. Pero, pastor, hay algo, que si lo estoy entendiendo, hay algo. Y es que cuando usted dice actitud, yo sí he visto, y a mí no me gusta, o sea, que queremos que el pueblo entienda de mi parte, eso estoy hablando solamente de mi parte, que a mí no me gusta, si yo voy a hacer alguna crítica o a injuriar algo, yo me tomo a mí mismo como ejemplo. No me gusta tomar a ninguna situación ni a ninguna otra persona. En mi vida yo he visto dos tipos de postura, entre otras. Una postura es la postura de, por ejemplo, el Salmo 22, Marco 15:34, Eloi, Eloi, lama sabactani, esa experiencia de abandono, donde se está agudizando la fe y estamos teniendo unas experiencias muy extrañas del corazón de Dios sufrido. Correcto. Si estoy entendiéndolo, eso no es necesariamente la postura que estamos viendo aquí del pueblo de Israel, que está de una manera muy inmadura, tomando ocasión de una limitación inmediata para injuriar a Dios. Entonces, en ese sentido, yo me pregunto si esta pregunta, ¿estará Dios con nosotros o no? No es la misma pregunta de Jesús, por ejemplo, en la cruz, de Jesús, por ejemplo, en el Getsemaní, por ejemplo, de el salmista en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si estamos hablando de dos tipos de temples, correcto, donde uno es piadoso, aunque está diciendo lo mismo, y el otro no es piadoso, aunque se oye igual. Sí, no, you're right. Es completamente diferente. Eso yo lo digo porque hay que tener un poquito de discernimiento. Es como si uno se pusiera los dedos al pulso de las motivaciones del corazón. Dice Jeremías en el capítulo 17 que el corazón es infinitamente pérfido y sin cura y que nadie lo entiende. Entonces, yo siempre vivo con eso, ¿no? Porque hay ocasiones, y no sé si esta es una de esas ocasiones, cuando lo que sale de uno no corresponde ni con la personalidad de uno. Entonces uno dice, pero ¿de dónde está saliendo esto? Es como si un misterio de mal tiene que ser derrocado por el Espíritu Santo para que la personalidad y el pensamiento, todas estas cosas no sean eclipsadas por algo que uno no entiende. Yo te voy a llevar un momentico, o tú vas a decir algo. Quería decir que el que hace esa pregunta y es piadoso casi siempre termina la pregunta diciendo, pero que sea hecha tu voluntad. Correcto. Ok, exactamente. Pero Pablo nos ayuda un poquito más cuando dice, hay un mal en mí, o hay algo en mí, que a veces quiero hacer las cosas buenas y no las puedo hacer. Y la que quiero hacer se me hace difícil. Estamos hablando sobre cómo poder equilibrar, cómo poder entrar en ese momento de poder nosotros llegar a tener en el epicentro, de poder nivelar exactamente, ya sea la actitud de nivelar lo que está en el consciente y en el subconsciente para poder responder exactamente. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros. Exactamente. Entonces, si nos vamos con esa premisa y volvemos al Antiguo Testamento, pobrecito del pueblo de Israel.
¿Cierto? Bueno. O sea, ¿qué vamos a decir de esta gente? Bueno, entonces vamos. Entonces yo te llego y te pongo a Josué no, y te pongo para allá voy. Y yo quería decirle ese punto, que es un gran punto. Quería decir lo siguiente. Todos nosotros sabemos que cuando hablamos de el gran Josué, porque es una de las figuras magistrales en el Antiguo Testamento. Correcto. Ok, yo quiero decir esto rapidito, sin pelitos en la lengua, porque esto es muy importante. Ajá. Nosotros todos sabemos que al hombre Josué se postula como un prototipo de Cristo. Okay, Nosotros todos hemos oído eso. Sí, y yo correcto. yo creo que la evidencia está clara. Okay. Pero decir prototipo no es decir Cristo. No. Eso es claro también. Claro. Ok. Josué estaba chévere y fue un hombre de fe. Pero que a mí nadie me venga a decir que él es prototipo de Cristo en términos de que Cristo de alguna manera... No. Un momento, pastor. De que Cristo en alguna manera corona a Josué como una persona que logró entender la fe como Cristo le entendió. No es así. No es así. Ok, pues entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque cuando Josué dice, Sol, quédate acá, Luna, quédate allá, y todas estas cosas majestuosas que uno dice, Dios mío, tremendo hombre de fe. Él lo está diciendo en el contexto de guerra, para el beneficio del pueblo de Israel. Correcto. Y no del mundo. Pero que tiene fe. Un momento. Que tiene fe. Un momento. Es una fe exclusiva para una situación exclusiva. Cuando vemos esta fe cumplida en Jesucristo, que Josueito no se compara en nada con Jesucristo en esto. Cuando le toca a este hombre empuñar la fe, ahora el mundo no fue algo exclusivo, fue algo inclusivo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la fe de Josué es una fe que fue una fe cuyo ejercicio fue situacional, para una situación de emergencia, y que no terminó beneficiando al mundo, terminó beneficiando a un número de gente limitada. Pero entonces no podemos decir. No, exactamente. No se puede comparar. No puede decir. Siervo. No se puede comparar. No se puede decir de que no hubo fe para poder determinar. Pero yo no estoy diciendo eso. Bueno, no. Lo que quiero aclarar. La fe está ahí. Entonces, y está en el tiempo que nosotros estamos hablando de que no. Y para la necesidad que había. Eso está claro. Estamos claros. Entonces, yo lo que. Se nos acabó el tiempo ya. Se nos acabó el tiempo. ¿Cómo y no tocamos nada de la samaritana. Tremendo. Ok, pero mira, vamos a hacer algo para dar un recuento rapidito. Y es exactamente lo que sucedió con la mujer samaritana. Y ella llega y entonces Jesús le dice, mira, yo soy la fuente, yo soy lo que estaba haciendo Moisés allá, la roca inconmovible de los siglos. Yo soy el que traigo el agua para que saciar la sed de aquellos que se encuentran en esa necesidad. Y yo creo que ella tenía, por cierto, una necesidad tremenda. Ella buscaba a alguien que pudiera llenar esa satisfacción, ya sea sexualmente, ya sea espiritualmente, ya sea toda la necesidad que a veces en este mundo las personas están buscando, y solamente Cristo hace eso con su misericordia y su amor. Bueno. Amén. Así mismo es, y ya entramos en el panorama del advenimiento del reino de Dios cumplido en la persona de Jesucristo. Pastor, yo me pregunto verdaderamente que nosotros no hemos hecho hincapié, y se nos olvida todos los días, el privilegio de vivir ahora con el beneficio del Espíritu Santo, con la evidencia y el testimonio pulsando en nosotros del reino de Dios. Como le dice yo en 2 de Corintios capítulo 12, que llevemos nosotros y que podemos usar el Espíritu Santo para provecho. Exactamente. Nosotros no podemos llegar, no sabemos aprovecharnos de la bendición que Dios nos ha dado con el Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Se nos acaba el tiempo, no lo puedo creer. Dios les bendiga. La paz del Señor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.